Bueno, comentando un poco de mi experiencia profesional, ¿no? Soy también, como Cianela, me considero como periodista científico. Si tengo que elegir una profesión, soy periodista científico. Sin embargo, cuando ya tenía unos 10 años de trabajo en el área, yo empecé a tener muchas dudas, muchas más dudas de que respuestas. Yo hacía un periodismo un periodismo más clásico, digamos así, trabajaba en una revista de periodismo científico, pero empecé también como editora de una revista para niños, de divulgación científica para niños. Y entonces lo que veía era que en verdad no tenía una fórmula tan bien clara, tan bien evidente como hay en el periodismo científico. Al contrario, lo que yo veía era que a cada texto en que yo trabajaba, yo buscaba soluciones y ubicaba soluciones distintas, o sea que yo trabajaba mucho caso a caso. Y eso fue muy interesante porque como que me abrió una cantidad inmensa de ventanas y de posibilidades en mi cabeza, y me acuerdo entonces que yo tenía muchas dudas de cómo hacer y con una responsabilidad muy grande, porque cuando estamos hablando de público y de las distintas audiencias ya tenemos ese sentimiento de responsabilidad, pero cuando estamos hablando de niños de 8 años, niños de un Brasil ahí que tiene una diferencia económica muy grande. La revista en que yo trabajaba era distribuida ahí por todo el Brasil, con áreas de escuelas muy pobres, entonces yo tenía esta angustia, ese montón de dudas, y por eso me decidí hacer una maestría y después hice un doctorado. Y hoy en día trabajo también, tengo varios sombreros en verdad, y tengo una parte muy práctica, tanto en periodismo científico como en divulgación científica, es decir, utilizando otras herramientas que no necesariamente las de periodismo científico. Hago exhibiciones, hago libros, hago actividades en la calle, cosas así. Y también hago investigación en divulgación científica. Y la razón es porque ya participé de muchos encuentros como estos, y tenemos muchas dudas, tenemos muchas reclamaciones, muchas críticas sobre el periodismo científico y la divulgación científica, pero me parecía que debíamos ir além de eso. Debíamos ver de verdad qué estaba pasando. Por ejemplo, cuando yo empecé, a Cianela también comentó eso, los científicos en Brasil eran muy resistentes a la divulgación científica, al periodismo científico. Hoy en día ya cambió bastante, al menos en Brasil. Y entonces había situaciones de mucha crítica: los periodistas son tontos, no saben cómo escribir, temas de ciencia, que hacen preguntas tontas y cosas así. Y los periodistas por veces decían: ay, los científicos están muy lejos de la realidad, no saben hablar con nosotros, no saben aclarar las cosas. Y yo quería ir además de eso, quería ver de verdad, o sea, que críticas son importantes, críticas constructivas son importantes, solo así podemos perfeccionar nuestro trabajo, pero me parece que debíamos comprender mejor este trabajo que estamos haciendo. Por eso hago una línea de investigación científica que tiene mucho que ver, o sea, que sigue los protocolos, la metodología científica y todo, pero tiene un objetivo muy práctico, que es da algunas, no sé si existe esta palabra en español, pistas, algunas pistas para ver justamente cómo podemos perfeccionar nuestro trabajo. Entonces, sí hago investigación sobre divulgación científica, sobre periodismo científico, tengo estudiantes de doctorado, de maestría, de diplomado, pero mi preocupación más importante es justamente que estos resultados sean útiles para perfeccionar la práctica. Entonces, la idea hoy es empezar un poco hablando qué es la red, que justamente surgió de muchos de nosotros. Somos 14 instituciones de 10 países iberoamericanos, es decir, 8 países de América Latina, más España y Portugal. Y esta red surgió en verdad tomando un cafecito con Cianela,
pero un poco de un deseo muy grande que teníamos todos de hacer algo juntos. Observamos que éramos, varios de nosotros teníamos grupos muy chicos y teníamos los mismos deseos, los mismos objetivos. Y entonces pensamos, ¿y por qué no tenemos una red oficial? Hay esta convocatoria CITED, que es el Programa de Ciencia y Desarrollo, que reúne dinero de los gobiernos de los varios países, especialmente Brasil y España, ahora un poco menos España con la crisis, pero es un organismo que justamente tiene esta convocatoria de red, que es una red, o sea que la idea es justamente que haya un poco de plata para permitir a la gente se encontrar y hacer cosas juntos con un mismo objetivo. Necesariamente son 4 años, estamos justamente en el 4º año de la red, por lo tanto llegando al final de nuestro proyecto, y entonces empezamos a tener esta red más oficial justamente para organizar los deseos que teníamos. Esta red fue formada en el año 2009, está coordinada por nosotros del Museo da Vida, pero participan grupos de investigadores de 10 países, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Portugal y Venezuela. Bueno, yo coordino. ¿Y qué hacemos nosotros? La idea es justamente apoyar, difundir y incrementar la calidad del periodismo científico en los países integrantes de la red y otros países en toda la región. Y para eso tenemos actividades prácticas como esta que estamos haciendo con ustedes y también algunas actividades académicas. ¿Puede pasar? Y solo para enseñar los integrantes de la red, hay periodistas científicos más prácticos, hay algunos más académicos y más o menos todos hacemos un poco de todo. Y bueno, hasta ahora en términos de talleres ya fuimos a Ecuador, a Guatemala, a Colombia, a Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Venezuela, ahora con ustedes en Honduras y vamos más a un país más. Y justamente una cosa que teníamos es dónde ir, ¿no? Hay muchas posibilidades en la región, pero nos gustaría ir justamente a los países que tienen menos acceso a este tipo de taller. Comprendo que Honduras quizás la primera vez o quizás hubo una oportunidad anterior, pero justamente Honduras para nosotros era súper bueno, entonces teníamos este apoyo económico de CITED justamente para venir aquí y estar con ustedes. Es muy importante decir que consideramos eso no solo como venir a enseñar a ustedes cómo debe ser el periodismo científico, pero para nosotros es increíblemente útil para comprender ¿cómo son ustedes? ¿Cómo ven ustedes el periodismo científico? O sea que tenemos sí más experiencia, incluso experiencia profesional, porque yo trabajo en eso hace 25 años. Pero lo que tenemos mucho interés es justamente tener este foro para compartir con ustedes e incluso quizás pensar que podemos hacer juntos en el futuro, que sea, por ejemplo, por videoconferencia. El doctor Luis justamente comentaba que quizás podríamos hacer algo de videoconferencia, podríamos tener algo de contacto después. O sea, aquí estamos. Y también en términos de una cosa muy importante para nosotros es justamente lo que preguntaba usted sobre material disponible, y justamente lo que observamos hace 10 años es que había una cantidad creciente de material disponible en inglés, pero había muy poco en español y portugués y relacionado a nuestro contexto, a nuestra realidad. Entonces lo que hemos hecho es justamente producir material o sencillamente también identificar material que es importante sobre, justamente para apoyar a ustedes. Nosotros en Museo da Vida tenemos un informe muy sencillo en portugués. Es importante que ustedes lean en portugués. Por veces súper parecido, por veces súper distinto, pero poco a poco nos comprendemos y es importante que nos comprendamos. En que tenemos este informe que se llama Ciencia y Sociedad, que justamente son notas muy cortas en que damos algunas sugerencias de
cosas importantes que están pasando en divulgación científica y también en periodismo científico. Exhibiciones, libros nuevos, artículos disponibles en internet y cosas así. Entonces, quien tiene más interés, con gusto, puede registrar a ustedes. Este libro hicimos justamente en el contexto de la red, está disponible en internet, la URL está un poco rara, pero también podemos pasar para ustedes de forma más clara, más evidente, y justamente fue una propuesta de los miembros de la red construir, son como 10 o 15 artículos, tiene una parte más de reflexión, hay algunos de nosotros que volan bastante y teorizan bastante, tienen ideas bastante provocativas, y otros que tienen una característica más práctica. Entonces hicimos la primera mitad, un poco más de reflexión, y la segunda mitad del libro con algunas sugerencias bastante prácticas de cómo hacer la divulgación científica con algunas especialidades. Eso tiene que ver con el guía práctico que ya voy a enseñar para ustedes de SciDev, del portal que yo coordino. Justamente solicitamos el permiso y pusimos en el libro y producimos un otro texto nuevo. O sea, es bastante interesante para ustedes. Sí, por favor. Ese también es un libro que está disponible en internet, un poco más académico. Eso fue justamente la idea de analizar, sí, una connotación que ya menciono enseguida, pero una ramificación importante de la red es justamente la parte de investigación. Uno de los productos fue justamente desarrollamos un protocolo para monitorear cómo estaba la cobertura de los medios masivos, especialmente de los telediarios, del principal telediario, en el caso de Brasil, el caso de Ecuador, para ver cómo estaban cubriendo el tema y de la gripe A1H, a ver, gracias. Entonces, el libro justamente son 2 capítulos, uno más pensando en el caso de Ecuador, el otro pensando en el caso de Brasil, y después hicimos una cierta comparación, lo que es una parte bastante interesante de la red, porque tenemos Brasil, que es un país que está muy fuerte en términos de divulgación científica, de cobertura de la ciencia, y tenemos Ecuador o Honduras, que por veces todavía está caminando en esta área. Entonces fue importante porque tuvimos un caso específico y pudimos entonces ver cómo los dos países manejaban el tema y pensar un poco cómo incluso qué hacer en términos de capacitación. Sí, puede. No, vuelve. Sí, está bien. También en términos de resultados académicos tenemos algunos artículos ya publicados, voy a mencionar muy rápido, pero por ejemplo, la parte brasileña, publicamos un artículo justamente sobre la gripe H1, sí, un otro sobre... También pensando ahí también sobre esta gripe, no el telediario más importante de Brasil, pero pensando en un programa de variedad que tiene un índice de audiencia increíblemente alto en Brasil. También justamente este mes publicamos uno ahí más amplio pensando sobre la cobertura de ciencia de este telediario brasileño, que es muy interesante porque tiene un impacto increíble. Tenemos muchos canales de TV en Brasil, pero hay uno en particular, TV Globo, que tiene un impacto que sé yo, 90% de la población asiste, los números son impresionantes. Y fue muy interesante porque lo que observamos es que la ciencia en verdad ya hace parte de la agenda de este telediario. Entonces analizamos el periodo de un año y vimos que el 7.2% de la cobertura tiene que ver con temas de ciencia. Entonces, en el caso de Brasil ya estamos ahí como justamente enseñando que la ciencia es parte del cotidiano, es parte de la cobertura televisiva. Y ellos no llaman periodismo científico, sencillamente cubren temas de ciencia porque les parece que es noticia. Bueno, ahora quería hablar un poco sobre... No puede ir para... Hablar un poco... No. Sí, no. Ay. Me parece que es interesante, o sea, que estamos aquí, tenemos la contribución de Brasil, la contribución de Venezuela, Javier va a hablar sobre el tema de México. Lo que vemos estos años de red, años de circulación en los distintos países de las regiones, que tenemos varias cosas en común y varias cosas también que son distintas, ¿no? Y me parece muy interesante que
comprendemos también qué está pasando ahí en los otros países. Un poquitito de historia. Lo que vemos es, en verdad, mientras ustedes están mencionando que ahora está más despacito, empezando el periodismo científico, yo tengo una teoría que quizás, si ustedes buscan, ubican algo de mucho más tiempo. Eso pasó en Brasil. Cuando yo empecé a trabajar en los años 80, me acuerdo ahí como una joven universitaria, con mucho miedo, fui ver el primer encuentro de pasantía todavía en la universidad, y mi jefe era muy grande, un italiano con cachimbo y cosas así, muy asustador, y él justamente él me comentaba que, mira, ese proyecto que vas a trabajar es divino, es algo súper innovador, súper inédito, es un grupo de científicos brasileños que crearon una revista justamente para dar voz a los científicos, para hablar con la sociedad brasileña y todo, divino. El proyecto es súper importante. Sin embargo, cuando fuimos a ver un poco más de la historia de Brasil, vimos que en verdad la divulgación científica, el periodismo científico en Brasil tiene al menos 2 siglos de historia. O sea que si buscamos, encontramos y hay toda una cantidad de historias que no fueron contadas todavía y que son muy interesantes. Entonces, hablo un poco más aquí del caso de Brasil, que es el tema que conozco más, fue el tema de mi maestría. Sigo apasionada por eso y conozco un poco más. Entonces vemos que en Brasil, cuando también éramos una colonia, cuando ahí en el pienso del siglo XIX era prohibido imprimir cualquier cosa en Brasil, pero en el primer momento que se empieza a imprimir, es permitido imprimir, hay los primeros diarios en Brasil, ya tenemos temas de ciencia, ahí, en el empiezo del siglo XIX. Y si vamos siguiendo en los otros 2 siglos, mirando, vemos momentos muy interesantes. Por ejemplo, en los años 1970 hubo un momento de incremento de la ciencia, de la discusión sobre temas de ciencia, y también en los diarios brasileños vemos varias noticias relacionadas a temas de ciencia. Si vamos a los años 20, que yo considero como uno de los momentos más importantes de la divulgación científica en Brasil, vemos que había una cantidad increíble de materias, de noticias de ciencia en los principales diarios de Brasil. Por ejemplo, cuando Albert Einstein fue a hacer una visita en el año de 1923, hubo una cantidad increíble de noticias. Había, en verdad, uno de los diarios que tenía el día de Einstein, entonces había cosas relacionadas a la visita científica y todo, pero también lo que comió Einstein, lo que visitó Einstein, con quién habló Einstein, cosas así. Después Marie Curie, que no era tan mediática, a Einstein le gustaban los medios masivos, ¿no? Entonces hay muchas fotos, hay material súper lindo. Marie Curie no le gustaba mucho la foto, no le gustaba mucho el público, pero sin embargo fue a Brasil para hacer un trabajo bonito ahí, o un par de conferencias y todo, y mucho más tímida que Einstein. También fue un tema de varias noticias de varios diarios brasileños. Y también es interesante en los años 20 en Brasil, porque fue el momento justo, empezaba la radio en el mundo, y justamente un par de años después en Brasil se cría la primera radio. Y no solo se cría la primera radio, pero se cría con el objetivo de hablar de temas de ciencia. Es muy interesante, es la Radio Sociedad. También es interesante porque fue creada por un grupo de científicos, y ahí estaba, por ejemplo, Roquete Pinto, que era un científico antropólogo y que tenía una voz, era muy guapo, ¿no? Tenía una voz muy fuerte, muy así, y que justamente todos los días hablaba sobre los temas principales relacionados a ciencia ahí en la radio. Tenía también un par de programas súper guapos de ciencia para niños. Entonces es decir, hay toda una historia ahí que podemos descubrir. Y hace también unos 5 años, eso es divino, hay un montón de historias que surgen así. Hace unos 5 años yo tenía una estudiante de maestría que quería hacer algo justamente pensando en los diarios brasileños, y fuimos a visitar un científico, Osvaldo Frota Pessoa, hablando, mira, Bernardo quiere, es también un periodista científico súper inteligente, Bernardo quiere hacer una
una maestría, su disertación sobre un tema de la historia de la divulgación científica que usted sugiere, y vino con la colección completa de una de las experiencias más lindas del periodismo científico de Brasil, que se llama Ciencia para Todos, o sea, que no hay duda que la idea es divulgar la ciencia, ¿no? Que fueron como 16 páginas por 5 años en Brasil, ahí en un diario súper importante brasileño. Después, hace un año o un año y pico, también estoy en mi oficina, me llama un científico súper importante de Brasil, Leopoldo de Mes, muy conocido, y me dijo: Luisa, ¿sabes qué? Cuando yo hacía pasantía, era estudiante de la universidad, ahora me acordé, me había olvidado eso, pero me di cuenta que yo fui a trabajar como periodista en una pasantía para ganar algo de plata en un diario. Y estoy súper curioso para revisar esta iniciativa. ¿Quieres ir conmigo? Sí, 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 por supuesto. Y fuimos ahí y ya tenía la cosa arreglada. Y cuando llegamos ahí había este diario, que es un diario también importante. Ahora no tanto, pero en este momento era muy importante en Brasil, que se llama Jornal do Comércio, y sencillamente había una página completa de esos diarios muy grandes, no del tamaño de ustedes, era del diario grandote así, y que tenía una página completa todos los domingos sobre temas de ciencia. Y es muy interesante porque en los dos casos tenía una connotación muy nacionalista. O sea, y en particular esta del Jornal do Comércio tenía una connotación muy para enseñar a la gente que sí existe investigación brasileña, sí existe científicos brasileños haciendo un buen trabajo, pero también que cómo la ciencia puede ayudar a apoyar el desarrollo. Entonces, ahí llegamos ahí y otra vez eran 5 años de experiencia, después acabó. Pero bueno, y justamente entonces tuvimos acceso a todo el material, digitalizamos todo y publicamos un librocito ahí con todo el material, incluso para estudiantes que después, o estudiantes o investigadores que les gusten hacer un análisis más profundizado. ¿Sí? Y bueno, eso es más lo que conozco más de Brasil, pero sí quería comentar todavía una cosa sobre Brasil. Yo había comentado que los años 20 fueron un momento increíblemente rico para la divulgación científica de Brasil, y yo pienso que en verdad, y fue incluso un momento en que los científicos más estuvieron involucrados en la divulgación científica, incluso la radio y varias otras iniciativas y seminarios, etcétera, varios textos de diarios fueron hechos por académicos en esta comunidad científica muy embrionaria que existía. No podíamos todavía hablar en una comunidad científica brasileña, era todavía un embrión, y la radio, por ejemplo, se fue creada en la Academia de Ciencias. Entonces, lo que pienso yo es que, en verdad, los científicos se dieron cuenta que la divulgación científica, el periodismo científico, puede ser una herramienta súper importante justamente para ayudar a apoyar en la consolidación de la ciencia. Bueno, qué peligrosa que está haciendo, ¿no? Entonces, esto también, o sea, que yo estaba comentando el caso de Brasil, pero hay también una experiencia que involucra a otros países de América Latina, especialmente Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. Estamos ahí en el primer día, entramos en un lío ahí con Javier, que no estaba en acuerdo con nosotros, y fue súper interesante porque trajo incluso una mirada distinta desde el punto de vista de México, que es un país que tiene una comunidad científica fuerte, tiene un camino largo de desarrollo científico, no está tan desarrollado por razones que quizás Javier puede comentar un poco después, comentar el proceso interno del país, pero que podría estar paso a paso ahí como Brasil, Argentina y entonces México. Y bueno, lo que observamos es justamente en los años 60 empezó como un movimiento interesante que involucró distintos países de la región para el periodismo científico. Entonces nuestra pregunta ahí en la red justamente era ¿qué pasó? ¿Qué motivaciones? ¿Qué pasó ahí que llevó a varios países juntos buscar el periodismo científico? Entonces lo que estamos observando es que en los años 60 hubo un curso bastante importante en Ecuador
organizado por CIESPAL, que vino Manuel Cabornado, un periodista científico español que ya está con casi 90 años, pero que tenía como un embajador del periodismo científico en Latinoamérica. Y justamente este curso reunió otras personas claves que posiblemente ya estaban haciendo un trabajo importante, posiblemente ya estaban muy motivados en hacer periodismo científico, y con esta reunión fue como una semilla que impulsionó un movimiento más largo ahí, que llegó hasta los años 80, que quizás fueron los años de oro del periodismo científico. Y es interesante porque países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, quizás no por casualidad, creamos nuestras asociaciones de periodismo científico más o menos en los mismos años. O sea, para nosotros se llama Asociación de Periodismo Científico, en caso de Venezuela es el Círculo de Periodismo Científico. Y ahí incluso hubo algunas experiencias hubieron una experiencia bastante interesante. Por ejemplo, Acianela es parte de ese proceso, en que en el caso de Venezuela, por ejemplo, había, yo no sé hablar el nombre de él. Aristides Bastida. Gracias. Que fue una persona súper importante justamente como para hacer un pushing del periodismo científico de Venezuela. Trabajaba ahí como editor de ciencia del Nacional, que después vamos a ver cuando yo enseño algunos datos, que tiene una mirada muy nacionalista no en malo sentido de la palabra nacionalista, pero una mirada muy nacional, digamos así, de valorar la ciencia venezolana. Y con eso él logró, por ejemplo, becas para periodistas, trabajar en periodismo científico, y con eso, de repente, el esfuerzo de un individuo y quizás con otras personas cerca, empezó un movimiento y formó toda una generación entre estos periodistas jovencitos. Ahí estaba Cianela. ¿Perdón? En esa época jovencita. En esta época jovencita. Y entonces en Brasil también vemos varias, en verdad en São Paulo el movimiento era más fuerte en São Paulo, y también un grupo ahí mucho más largo, había algunos individuos, pero había una cultura más amplia de periodismo científico, algunos esfuerzos ahí del propio sindicato de periodistas, de justamente hablar sobre temas de ciencia y sensibilizar a la gente sobre los periodistas, sobre la importancia de cubrir temas de ciencia. Es interesante también comentar que nuestros países estaban ahí pasando en momentos un poco distintos, en momentos de dictadura. Entonces, cuando yo fui a hablar con la gente de Brasil para comprender un poco más este momento, una de las cosas que salió es que en aquel momento en Brasil reunir gente y hablar sobre temas podía ser muy raro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera para hablar de periodismo científico, ahí ya funcionaba súper bien. Entonces, una de las explicaciones, que por supuesto tenemos que considerar otras explicaciones también, es que incluso la falta de libertad un poco que agregó a la gente a hablar de un tema común, importante para el desarrollo para el país, pero que no llamaba tanto la atención como algo subversivo, ¿no? Bueno, entonces, en términos, un aspecto también que muchas veces surge en talleres como estos y reuniones que estamos pensando la divulgación científica, la ciencia y sociedad y periodismo científico, es que a la gente no le interesa la ciencia, que ciencia es algo que no está, que la sociedad no le interesa la ciencia. Y lo que vemos es que hay varias encuestas que enseñan que sí, que a la gente le interesa la ciencia. Entonces, por ejemplo, ese es un trabajo que hizo Carmelo Polino, que es uno de nuestros compañeros de la red. Hizo en 6 ciudades, en Bogotá, Caracas, Buenos Aires, Madrid, São Paulo y Santiago, y lo que vemos es que el color más fuerte debajo son los que dicen que están muy interesados en temas de ciencia, y el naranja es lo que están bastante interesados. Entonces, lo que vemos es que sí, y con variaciones entre ciudad a ciudad,
pero en general podemos decir que sí, a la gente le interesa la ciencia. Nosotros en Brasil hicimos 2 encuestas nacionales, en verdad hubieron 3, una en los años 1987 y nosotros mismos en nuestro grupo hicimos 2 encuestas, ahí uno en el año 2006, el otro en el año 2009, y un dato que salió muy interesante es que a la gente le interesa, o sea, que la gente afirma le interesa la ciencia casi tanto como el deporte. Ustedes saben, nosotros somos muy orgullosos de nuestro fútbol, de nuestro deporte y todo, y lo que vemos es que al menos en la declaración, en la afirmación, la gente sí dice está interesada en temas de ciencia. También hay otras encuestas, por ejemplo, de diarios, que, por ejemplo, en el diario, aquí está uno de los más importantes de Brasil, o Globo, ellos es como una señora que se pone más gorda y más flaca, así es la sesión de ciencia, y lo que pasa es que en este movimiento, en esta movilidad y ese dinamismo, es que en general hacen una encuesta con el público y el público dice, sí, nos gusta muchísimo la sesión de ciencia. Entonces se pone grande, así la ciencia, la sesión de ciencia. Y de repente empieza ahí con los problemas de violencia, con los problemas de política y cosas así, y la ciencia se pone delgadita ahí y hacen otra encuesta y la gente dice que le gusta la ciencia y se pone más larga. Entonces hay como ese dinamismo un poco de este proceso, enseñando que a la gente sí le gusta la ciencia. Bueno, entre la declaración, sí, a mí me interesa la ciencia, y el acto, es decir, sí, yo consumo la ciencia, sí, yo leo noticias de diario, yo veo temas de ciencia en la TV, hay como un hueco, ¿no? Entonces vemos que hay un porcentaje todavía importante, pero no tan grande. Por supuesto, ustedes pueden decir que, mira, pero no, la gente no ve temas de ciencia en la TV porque no hay. En Brasil, por ejemplo, el programa oficial de divulgación científica en TV Globo, que es la más importante, es a las 6 de la mañana en un sábado, o sea, ya no necesito comentar, ¿no? Si, por ejemplo, si me comentan, no escucho programas de ciencia en radio, es que no hay también. Entonces, esos datos son interesantes no como verdad absoluta, pero para permitir que nosotros tengamos un poco de algunos resultados para pensar, reflexionar sobre qué está pasando en nuestros países. Yo quiero metodología que puede ser muy aburrido para algunos que no les interesan tanto, pero quería pasar en algunos resultados que encontramos en una investigación que fue muy sencilla, muy sin plata, fue algo que yo estaba muy curiosa para hacer, ver un poco, yo tengo esa pregunta un poco más comparativa, que hace, si existe algo que forma el periodismo científico latinoamericano, si podemos pensar en algo de la región, algo que se expresa como un periodismo científico nuestro. Entonces, este estudio que yo hice con un par de compañeros fue otra vez sin plata, más o menos sencillo, con muchas dudas para desarrollar un protocolo, pero tuvimos algunos resultados muy interesantes y que hubo un impacto ahí importante entre los periodistas, incluso porque me di cuenta que hay muy pocos estudios que piensan nuestra región de una forma más comparativa. Entonces lo que hicimos fue tomar los diarios más importantes, algunos de los diarios más importantes de la región. La idea era tomar algunos de los diarios que sí tenían ya una cobertura específica de ciencia, sesiones de ciencia, y esos datos, aunque no significan nada así como ustedes miran, pero lo que quería observar es primero que sí hay cobertura importante en la región, pero si ustedes miran también, el punto más alto es la nación de Costa Rica. Increíblemente interesante, porque en general los grandotes, ¿no? México, Brasil, Argentina, y Costa Rica tiene también otros datos que voy a ustedes pueden pensar, ayudar a ustedes a pensar en el caso de Honduras, pero Costa Rica fue súper alto. Y otro que fue súper alto fue Puerto Rico, pero analizamos un año completo y lo que pasó es que en los primeros 6 meses Puerto Rico estaba altísimo y en la segunda parte del año
casi no tuve cobertura. Esa es una parte triste del periodismo científico de nuestra región, es que tiene mucha instabilidad. Muchas veces es el fruto de trabajo de algunos individuos y muchas veces cuando salen del diario o del canal de TV, sencillamente se acaba la cobertura de la ciencia. Pero mantengamos el tono positivo de la experiencia de periodismo científico. En términos de temas, vemos que, bueno, hay muchas diferencias de país a país, de diario a diario, pero que hay, seguindo una tendencia internacional, hay un foco muy importante en temas de investigación en medicina y salud. ¿Puede pasar? Entonces, una de las cosas que hicimos en este estudio fue, bueno, hicimos un diagnóstico de los diarios, pero aparte de eso, teniendo el diagnóstico en la mano, fuimos a hablar con algunos periodistas para comprender un poco cómo funciona el proceso de decisión de los periodistas, del proceso de selección de los temas y cosas así. Entonces, cuando preguntamos para Ana Lúcia, por ejemplo, por qué cubría tantos temas de medicina, y él me dijo que Ana Lúcia es de Brasil, del Globo de Brasil. Él mencionó que temas de medicina y relacionados al clima son de lejos los preferidos de los lectores. Y también yo pregunté ¿por qué te parece eso? Y él comentó que la medicina, la gente tiene al menos un conocimiento mínimo, lo que hace mucho más fácil hablar sobre temas de medicina. Cláudio Ângelo, de otro diario brasileño, mira que un comentario es que Ana Lúcia dijo eso un poco más de su cabeza, o sea que no hubo una encuesta en su diario que decía que a la gente le gusta temas de medicina. Y el caso de Folha de São Paulo, también de Brasil, Cláudio Ângelo mencionó que sí hubo una encuesta importante en su diario y lo que observaron es que temas de medio ambiente y también de salud, ahí eran temas que la gente indicaba que le gustaba. Pero él también comentó que la afinidad del equipo, que suele ser chica, un equipo más chiquita, de quizás una persona, dos personas, tres personas en los diarios, que muchas veces la afinidad de los periodistas ayuda en el momento de la decisión del área de cobertura, ¿no? Entonces, si en el diario está Cianela, seguro vamos a tener mucho más temas de salud, quizás temas biológicos. Si está Javier, vamos a tener un rango más amplio, de acuerdo con la declaración de Javier ayer en la charla, ¿no? Lo que quiero comentar un poco con ese ejemplo, no hay un senso común, no hay reglas del periodismo científico, hay muchas veces individuos. Nicolás, que ya no es más el editor, era un señor que tenía una connotación muy fuerte con la tecnología. Entonces decía, no, yo voy a publicar un robot llamativo, algo más tecnológico, temas de salud, ciencias sociales, no, eso no interesa a la gente. También en términos así las fuentes, eso sale de forma muy interesante, las fuentes disponibles y las fuentes que están habituadas a hablar con los periodistas. ¿Puede pasar? Entonces, ¿qué es la cabeza de los periodistas, ¿no? El gusto de los lectores, pero llama la atención que el gusto de los lectores puede no ser el gusto real, puede estar solamente en la cabeza del periodista, que muchas veces nosotros escribimos para un público imaginario que no conocemos muy bien. La capacidad de comprensión de los lectores, otra vez, muchas veces está en la cabeza del periodista, porque la verdad es que en nuestros países no tenemos estudios que ayúdanos a comprender en qué medida la gente comprende o no comprende las noticias de ciencia. La afinidad de temas por parte de los periodistas, la capacidad de atracción de los temas, pero también está en la cabeza del periodista. Por ejemplo, para Nicolás Lugo era un robot llamativo y para Ana Lúcia era algún tema más de medicina porque tenía más que ver con el cotidiano de los lectores. Eso es un tema súper importante, la disponibilidad de
a discutir un poco más adelante. Y también el tema de la factibilidad considerando el cotidiano de los periodistas. Los periodistas profesionales que están ahí saben muy bien que tenemos un ritmo muy acelerado, especialmente los que trabajan en diario, tienen que un día cubrir un tema de física, como esta semana, un tema súper complejo, pero también tienen que cubrir varios otros temas totalmente distintos. ¿Puede pasar? Aquí también no importa tanto los números, pero por el color, si ustedes ven, el naranja es el que está más alto en casi todos los casos, y solo el caso de Clarín y el Nacional, que el rojo está más arriba. Eso es el dato relacionado al origen de la noticia, o sea, que en general muchos de nuestros países, muchos de nuestros medios masivos, cubrimos temas que están relacionados a investigación de Estados Unidos y Europa. ¿Puede pasar? Vemos que algunas pocas excepciones, por ejemplo, el Nacional, ahí de Venezuela, que justamente tenía siempre mantiene una connotación de valoración de la ciencia nacional. Clarín también, los argentinos son súper orgullosos de la ciencia que hacen, y es interesante porque si vemos, por ejemplo, un artículo científico que sale, que tiene un nombre de un argentino, puede ser una cosa por veces no tan interesante, pero el hecho de que un investigador argentino haya publicado ya vale noticia para el Clarín, para los argentinos. Puede pasar. Y bueno, entonces preguntamos un poco para los periodistas, ¿por qué deciden ir más por temas de los países desarrollados? Yo personalmente comprendo que la producción científica de los países desarrollados es mucho más grande, pero una crítica que yo hago es que muchas veces cubrimos temas que no tienen mucha relevancia. Alguien hoy preguntó sobre el tema de la relevancia, ¿no? Muchas veces cubrimos temas que no tienen relevancia ni para la ciencia, ni para nuestras regiones, pero cubrimos porque hay como el sello Stanford o Cornell o algo así. Entonces yo estaba un poco curiosa para comprender un poco cómo los periodistas veían eso. Y por ejemplo, el chico ese de Puerto Rico comentó que justamente las fuentes mucho más disponibles eran de los países desarrollados. Y o Globo y la Jornada de México comentaron justamente que la producción científica de los países desarrollados está más grande, que por eso cubre más temas de los otros países. También hay periodistas, por ejemplo, que mencionan el carácter espectacular, un poco esa mirada que hacer periodismo científico, que no es mi mirada, no es mi punto de vista, que el periodismo científico tiene que tener una mirada del espectacular, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del impacto estético, muchas veces las fuentes, las agencias, los centros de investigación de los países como Estados Unidos y Europa, por ejemplo, ya ofrecen muchas imágenes muy fuertes, muy atractivas, que ayudan a la gente, a los periodistas, a decidir justamente por estas notas, porque son más llamativas, ¿no?, desde el punto de vista de atracción. Y por ejemplo, esta periodista mexicana menciona que es difícil para una investigación mexicana más modesta competir con la internacional. Aquí también dos periodistas comentan que deciden no cubrir temas de los países en desarrollo, especialmente de América Latina, porque a su vez no interesa a la gente. Entonces, por ejemplo, Ana Luce, que es una periodista súper importante, súper inteligente, nos dijo, no, en los otros países de América Latina no pasa nada en ciencia, lo que no es verdad. Hay mucha ciencia interesante ahí, y que mi punto de vista es que si cubrimos la ciencia de nuestro país y de nuestros vecinos, tenemos mucho más similaridades, desafíos mucho más semejantes, y quizás muchas más posibilidades de colaboración y de relevancia para nuestros países.
Y Valeria comenta un poco la cuestión de la forma cultural, ¿no? Que a los argentinos, por ejemplo, culturalmente no están muy interesados en ver qué pasa en los otros países, no solo en ciencia, pero en los otros países. Pero hay también una declaración importante, que es la limitada cantidad de noticias sobre ciencia de nuestros países. La verdad es que tenemos muy poco contacto con la ciencia producida en nuestros vecinos, ¿no? ¿Puede pasar? Entonces, haciendo como un resumen sobre los obstáculos para tener una presencia más fuerte de la ciencia nacional y de América Latina en los diarios de la región, una cuestión súper importante es la escasez en las propias universidades. Hablando un poco con Marisela, yo comprendo que en Honduras no hay muchos, ¿no?, profesionales de comunicación que ayudan a la comunicación de los científicos, no unidades de comunicación, no estoy hablando de facultades de comunicación, estoy hablando del profesional de comunicación que ayuda a los expertos a hacer su producción científica más visible. Eso es un problema en todos nuestros países. En Brasil, por ejemplo, sí hay, pero todavía no están bien capacitados para hacer un trabajo bueno de hacer la ciencia más visible. También un aspecto importante es la dificultad de acceso a los científicos conterráneos. Yo sé muy bien que yo, como brasileña, si yo escribo a un gringo, a un científico gringo, diciendo, mira, soy Luisa, trabaja ahí en un diario que seguro el gringo no conoce, haciendo una pregunta, en 5 minutos no más, yo voy a tener una respuesta ahí muy rápida, muy concreta y todo. Sin embargo, en el caso de nuestros científicos, mismo en el caso de Brasil, en que tenemos ya ahí una cultura de divulgación científica, muchas veces el científico me dice, bueno, estoy súper ocupado, ¿puedo responder el próximo mes? No, lo siento, el próximo mes ya salió el texto hace un mes incluso. Entonces hay como todavía una cultura entre los científicos de la importancia de hablar con periodistas y también de comprender un poco el ritmo del periodismo que nos espera, ¿no? También es más fácil conocer y transmitir investigaciones producidas en países desarrollados. La verdad es que si somos perezosos, si estamos en nuestra computadora trabajando, si sentamos ahí, seguro va a llegar un montón de material súper interesante, sólido, sobre investigaciones interesantes de otros países. Entonces, es fácil, ¿no? En vez de quedar así en el teléfono, señor, por favor, dame la entrevista. O sea que hay también una facilidad que tenemos que comprender. Ese también es un tema que me llama atención. Observamos una ausencia muy fuerte de las controversias de la ciencia. Las controversias hacen parte del propio proceso de construcción del conocimiento científico y por lo tanto yo, Luisa, comprendo que debería sí ser un tema, un enfoque importante ahí en la cobertura de la ciencia. Por supuesto, no es que todo haya que ser controversial, pero controversia puede ser interesante incluso desde el punto de vista periodístico, porque las controversias son muy interesantes, muy atraentes para llamar la atención del público, ¿no? Si publicamos, por ejemplo, una nota sobre las controversias de los cultivos transgénicos, no sé cómo ha sido el debate aquí en Honduras, pero en Brasil, en el año de 2003, hubo toda una cantidad de noticias sobre las dudas, las controversias sobre los cultivos transgénicos. Igual fue con el tema como, por ejemplo, la investigación con células troncales, que en Brasil también fue un tema súper caliente. O sea que las controversias puede ser ahí una posibilidad muy interesante de hablar de temas de ciencia. Este es un contraejemplo, esta es una de las pocas notas que yo ubiqué en la prensa brasileña que justamente intentaba hablar un poco sobre las distintas miradas sobre los cultivos transgénicos. Entonces, eso también, una cosa que empecé a pensar fue que quizás los periodistas científicos son excesivamente quizás entusiastas de la ciencia. Bueno, es más o menos obvio, ¿no? O sea, que somos apasionados por la ciencia, entonces quizás damos un tono de entusiasmo a los temas que cubrimos. Y fuimos a hablar justamente con los periodistas y, por ejemplo, Patricia del Nacional, que trabajaba en el Nacional en este momento,
justamente mencionaba el aspecto positivo de la ciencia, que trabaja con desarrollo de la sociedad, y que sí, quiero hablar del aspecto positivo de la ciencia. Ana Lúcia de Globo tiene esa frase que me parece muy simbólica, ¿no? Estoy obsesionada por mostrar que la ciencia es algo estratégico para el país. Hubo una decisión de hablar bien de la ciencia. También Patricia de la Reforma, que trabaja entonces en la Reforma, que habla que la ciencia trae beneficios concretos para la sociedad. Algunas personas que mencionan justamente que en nuestros países en que tenemos tantas malas noticias, tenemos tantos problemas de políticos, de violencia, de robos y cosas así, y muchas veces la ciencia es justamente, Valeria de Clarín de Argentina mencionaba que son temas que causan tranquilidad y paz. Veniendo para Costa Rica, justamente hablando con Debbie, la editora de ciencia de la Nación de Costa Rica, ella me dijo exactamente lo mismo, que Costa Rica, la Nación de Costa Rica da mucho espacio a la ciencia justamente porque es buena noticia, es una cosa como da más esperanza. Entonces hay como algo, un tono sí más entusiasta de la ciencia. También un aspecto importante es, muchas veces es difícil encontrar científicos que quieren hablar de las controversias de la ciencia. Muchas veces encuentro con científicos, en cursos con científicos, yo observé muchos científicos que piensan que, aunque comprendan que la controversia es importante para el desarrollo científico, piensan que si hablan de las controversias, si hablan de las incertidumbres, muchas veces están como expresando al público la fragilidad de la ciencia. Y por eso no quiere mucho comentar. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, hablando un poco con los periodistas, Claudio Ângelo de Folha de São Paulo, eso es interesante también de hacer un diagnóstico y entonces hablar con los periodistas. Porque si yo hubiera preguntado, Claudio Ângelo, ¿tú eres un entusiasta de la ciencia? Y iba a decir, no, yo cubro de una forma más crítica, incluso porque Folha de São Paulo de Brasil tiene una tradición más crítica. Pero yo le enseñé los números, mira, ustedes cubrieron muy poco controversia, cubrieron muy poco con tono más negativo y cosas así. ¿Qué pasó? Y me dijo, no, la verdad es que jamás me di cuenta. Pero quizás sí, no es que yo decida hacer una cobertura positiva de la ciencia, pero creo que un poco por mi entusiasmo por la ciencia, por fin hago una cobertura más positiva. Algunos comentan que justamente la rutina de trabajo de los periodistas hace mucho más difícil hacer una cobertura de temas controversiales, porque los temas controversiales dan mucho más trabajo, ¿no? Es necesario comprender mucho más las cuestiones que están ahí involucradas para hacer un buen texto. También, sí, un aspecto interesante que surge el mismo tema, por ejemplo, cultivos transgénicos, y el caso de Brasil. Cuando era para hablar de, fue desarrollado un arroz que tiene un índice más alto de vitamina A, que puede ser bueno para vencer la desnutrición de niños. Entonces estaba así puesto en la sesión de ciencia. Sin embargo, cuando tenía algo más controversial, entonces salía de la sesión de ciencia y iba para otra sesión. Entonces, eso me llamó mucha atención en el caso de los transgénicos. Y yo comenté con algunos periodistas. Y bueno, hay algunas explicaciones. Una es que muchas veces los periodistas científicos justamente piensan que a un periodista científico no le cabe cubrir temas controversiales. Otra explicación también que surge en el caso de Folha de São Paulo es que la sesión de ciencia suele tener un equipo más corto, más chico, y también tiene mucho menos prioridad. Entonces, fue una decisión de Folha de São Paulo poner el tema de los cultivos transgénicos en otra sesión, porque la sesión de Nacional, en este caso, porque tenía prioridad por ejemplo, en los periodistas, el equipo de periodistas que estaban ahí en Brasilia, donde las decisiones políticas todas son tomadas, nuestra capital, y justamente como ellos ahí iban a tener mucho más prioridad y una cobertura mucho más amplia de estos temas. Entonces también para enseñar que las decisiones que se hacen
sobre cubrir un tema o no cubrir un tema, muchas veces tiene varias explicaciones que tienen que ver con el país, que tienen que ver con los trámites internos de un diario. Y hay un periodista que entrevistamos de Ecuador que dice que no, más importante que profundizar en cuestiones controvertidas es mostrar al lector los aspectos de la información que pueden serle útiles en su cotidiano. O sea que hay algunos periodistas que sencillamente deciden que su rol, su papel no es hablar de la ciencia controversial, no es mi caso. Bueno, también una pregunta que nos hacíamos, o sea que estamos ahí en este grupo de 10 países con periodistas científicos, fuimos a 8 países, bueno, 7 países ahora, 8 países, hablando con periodistas y todo, y la verdad teníamos esa pregunta, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién son personas como nosotros? Vemos que hay muchos. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son las personas que están haciendo una cobertura de ciencia en nuestra región? Y la verdad es que no tenemos la más pequeña idea. No tenemos idea de quiénes son. Y por eso no sabía cuántos son, si son jóvenes, si son más grandes, si tienen trabajo, por ejemplo. Yo pensaba que quizás no tienen trabajo. Y, o sea, que había como un hueco oscuro ahí que no sabíamos qué era. Y entonces justamente decidimos hacer una encuesta para ver quiénes son los periodistas científicos. Y es muy interesante. Fue un cuestionario desarrollado por la London School of Economics. Martin Bauer, que fue la persona que diseñó, está junto con nosotros en este proyecto. Y hicimos justamente por la red esta encuesta. Y una idea, un aspecto importante es que involucramos las asociaciones de periodismo científico, asociaciones de periodismo que nos ayudaron justamente a que la gente respondiera. Tuvimos más o menos alrededor de 40 cuestiones y tuvimos 275 periodistas que respondieron a la encuesta. Entonces, lo que vemos es interesante porque justamente sigue un poco el caso que yo había mencionado de los años 60, 70, 80, del periodo de oro del periodismo científico de América Latina. Entonces, el número de respuestas más alto vino de Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia. Sin embargo, Costa Rica fue el quinto país que tuve el número más alto de periodistas que respondieron. Y mi explicación, que no quiere decir que es la verdad, pero mi explicación es que no es que Costa Rica tiene un número grande de periodistas científicos, pero que están muy involucrados en un esfuerzo más asociado, más conjunto a discutir temas de periodismo científico. Hay una asociación que por veces es creada, por veces no es creada, o sea que hay como una fragilidad de la Asociación de Periodismo Científico ahí de Costa Rica, pero hay un movimiento que en los últimos 10 años está ahí ganando fuerza. Eso es interesante incluso para tener un futuro cercano para ustedes, ¿no? O sea, un vecino de ustedes con varias características similares empezó este movimiento más conjunto y ahí camina haciendo cosas bastante interesantes. Es interesante que México, por ejemplo, no aparece aquí muy fuerte. Puede pasar. En términos de género, hay más mujeres que hombres, el 60% de los que cubren temas de ciencia son mujeres. Es interesante porque hicimos esta encuesta solo en Brasil y Brasil es igualito, pero siempre con más tendencia, más fuerte. Las tendencias son más fuertes. Por ejemplo, hay mucho más mujeres, pero siempre más mujeres. ¿Puede pasar? En términos de edad, aquí también es interesante. Lo que vimos es que el 50% de los que cubren temas de ciencia tienen menos de 40 años. Y si vemos la distribución, ven que es casi un cuarto, un cuarto, un cuarto. Lo que pienso yo también, necesitamos comprender un poco más, pero lo que pienso yo es que hay como, hubo esa generación de los años 80, de la edad de oro, digamos así, entre comillas, del periodismo científico, pero vimos que las generaciones siguientes están ahí trabajando también en periodismo científico. ¿Puede pasar? ¿Cuánto tiempo ha trabajado en periodismo científico? También vemos un número interesante, que el 60% trabaja hace menos de 10 años. También un poco ese esfuerzo de la última década de un cierto incremento ahí de periodismo científico en la región.
Puede pasar. Eso me fue una sorpresa. Lo que vimos es que el 70% de los que respondieron a la encuesta tienen trabajo en tiempo completo. O sea que estos datos tenemos que ver con un poco de cuidado porque no sabemos el número de periodistas en la región y por lo tanto no sabemos en qué medida esos datos son significativos o no. Lo que estamos haciendo es construyendo una primera versión del rompecabezas para comprender más el contexto latinoamericano. O sea que puede ser que la gente que sí tiene trabajo haya respondido la encuesta, pero aún así me parece bastante interesante porque enseña una cosa más positiva, ¿no? del área. En términos de qué medios de comunicación difunden su trabajo, impreso e internet son los más fuertes. Es una lástima que en nuestros países la TV y la radio, que tienen una penetración tan fuerte, no estén muy fuerte en términos de periodismo científico. Eso es un tema que me parece clave. No sabemos, no conocemos nuestras audiencias. Los números todos enseñan siempre muy bajo. Al máximo son como algunas cosas más cuantitativas. Por ejemplo, la gente que trabaja con internet tiene algunas medidas más cuantitativas de visita a página y cosas así. Hay algunas cosas más así como más espontáneas, lectores que expresan su opinión a través de cartas o comentarios, pero tenemos muy pocos estudios en la región para comprender las audiencias. ¿Quién son los que leen las noticias de ciencia? ¿Qué significa? ¿Qué valor tienen las noticias de ciencia? ¿Cómo podemos perfeccionar las noticias de ciencia? Eso me parece que es el punto clave para el periodismo científico. Con respecto a la definición del rol, preguntamos cómo definiría el rol como periodista científica y vemos que un porcentaje importante dice que su rol es informar. Un porcentaje mucho más pequeño tiene o sea que está bien decir que es informar, ¿no? Pero llama la atención es que una cosa más, un rol más provocativo del periodista, como movilizar la opinión pública, vigilar los poderes públicos para velar por los intereses de las audiencias, surge muy bajo en las respuestas. ¿Cómo calificaría la cobertura de la ciencia en términos de cantidad? ¿Hay cobertura suficiente? En verdad, el 82% considera que hay cobertura insuficiente. Yo creo que este dato está errado. Yo creo que hubo un cambio ahí, pero creo que es al contrario, que el 80% dice que es suficiente. E incluso eso es interesante porque cruza un poco con la encuesta nuestra de Brasil. ¿Cómo calificaría en términos de calidad? Entonces, mitad dice que es razonable y el 21% dice que bueno. Ahí otra vez es interesante cruzar con los datos de Brasil porque los periodistas son mucho más críticos con su propio trabajo. Cuando preguntamos a los brasileños qué les parece la cobertura de ciencia, los brasileños están muy contentos. Les parece con calidad y piden por mucho más información de ciencia. Eso también es interesante. ¿Cuán satisfecho está usted con su trabajo como periodista científico? El 73% dice que sí, está satisfecho, y como un complemento de esta respuesta, el 61% recomendaría a otros estudiantes hacer un trabajo de periodismo científico. Otra vez en Brasil este porcentaje es mucho más alto. Entonces, en síntesis, estamos hablando más de muchas mujeres. Aquí en este auditorio creo que un equilibrio, está mitad, quizás. Pero en la región es un poco más el número de mujeres, es joven, trabaja en periodismo científico hace menos de 10 años, escribe para prensa e internet, considera que la cobertura de ciencia tiene buena calidad, pero existe en baja cantidad. Está satisfecha con el trabajo de periodismo científico y considera que su rol es más traducir temas complejos e informar. Puede pasar. Ahora, ya estoy terminando mi presentación para que tengamos también un espacio para conversar, ¿no?
Aquí quería presentar este portal, que yo soy la coordinadora de América Latina y Caribe. Es un portal que me entusiasma mucho, porque me parece que es justamente un portal que habla sobre la ciencia de nuestros países. Fue creado hace 10 años por un señor, un científico, un periodista científico llamado David Dixon. Es interesante porque él trabajó en las dos Biblias de la ciencia, que son Science y Nature. Salió de su trabajo de Nature, que era tenía un estatus súper alto, salió para crear SciDev, que tiene una propuesta de hablar de ciencia y desarrollo, o sea, hacer una connotación un vínculo muy fuerte de ciencia y desarrollo en los países en desarrollo. Y especialmente hay toda una parte de América Latina, o sea que tenemos la oportunidad de conocer mucho más la ciencia de nuestros países y además hacer conocer la ciencia de nuestros países en inglés y en español. Entonces me parece que es una iniciativa bastante interesante. Para los periodistas que ya están ahí formados, tenemos también posibilidades de corresponsales, tenemos muy poca información de Honduras, lo que me pone muy triste. Entonces, para los periodistas profesionales que tienen interés de colaborar con nosotros, por favor me busquen. Los científicos que por favor hablen conmigo para ver cómo podemos incrementar el diálogo y el espacio para la ciencia de Honduras. Eso es la página principal en inglés. Hay como unos folletos ahí afuera, con mucho gusto distribuyo para ustedes. Hay también un folleto, un papel que está ahí, que la gente está, ¿sí?, que está se escribiendo para recibir. Todo es gratuito, por supuesto. Y es interesante porque también hay regiones, hablamos de regiones distintas, o sea que hay el portal principal, pero entonces hay justamente con la comprensión que ciencia y desarrollo tiene significados y necesidades distintas de acuerdo con las regiones. Tenemos ahí una parte dedicada a la China, a América Latina y Caribe, hay toda una parte para África, sur de Asia, etc. Entonces, no, solo volver una más que quiero comentar. Eso estoy comentando también la situación de Paraguay, también para comentar un poco que ciencia no es algo que está aislado de la vida de la gente, de la vida cotidiana, de la política de la gente. Entonces, hubo la situación de Paraguay y me pasó por la cabeza justamente que Paraguay tiene una ciencia todavía poco desarrollada y que justamente una parte importante del desarrollo está muy relacionada a una colaboración en la región. Entonces la decisión del Mercosur de sacar Paraguay, por el tema político que hubo, la decisión de sacar Paraguay, yo pensé que quizás, y vimos que sí, quizás hubiera un impacto importante en la ciencia, o sea que no era solo una cuestión política, no, con muchas comillas, no era un tema político, era un tema que tenía impacto mucho más amplio, por ejemplo, en la ciencia. Entonces, yo pensé en esta posibilidad de noticia, solicité a una periodista, mira Daniela, busca eso, vamos a ver si logramos tener algo en concreto. O sea que fue una cosa que pasó por mi cabeza y vimos que sí, que puede tener un impacto súper importante en la ciencia de Paraguay, las cosas políticas que están pasando. Y bueno, el siguiente. Ahí está el portal de América Latina, español, estamos nosotros ahí, pusimos una nota sobre el seminario aquí en Honduras. Entonces ustedes pueden visitar la parte en inglés, pero también pueden visitar la parte en español y hacer el registro para recibir las noticias semanalmente. Pon una más. Bueno, eso solo para comentar un poco las distintas sesiones que tenemos. Tenemos la noticia, que por supuesto es mucho más ágil, con un tono mucho más periodístico, pero tenemos especiales que son notas más profundizadas y tenemos artículos de opinión que en general son científicos que hablan sobre temas distintos. O sea que tiene una parte que es muy periodística y la otra también dando voz, justamente porque nos parece súper importante que tengamos la voz de distintos actores sociales importantes ahí en el portal. Tenemos los editoriales, tenemos los dossiers que son interesantes. Hay, por ejemplo, un dossier todo específico para ciencia y género, el papel de la mujer y la ciencia. Hay toda una parte para los cultivos transgénicos, para nanotecnología, algunos temas más que requieren más reflexión.
Hay una parte todo para eventos, posibilidades de grants y trabajos, y también, por supuesto, el feedback de los usuarios. Nosotros sí hacemos un trabajo importante para conocer nuestros usuarios. Tenemos algunas encuestas, tenemos algunos grupos focales, algunas estrategias para conocer más para quién escribimos. Aquí Asenel había comentado, son los guías prácticos que me parecen súper útiles para ustedes. Hay varios temas, por ejemplo, cómo manejar los números. Los números para los periodistas es una fuente de error increíble. Se puede poner una cantidad de ejemplos anecdóticos de errores, entonces hay todo, por ejemplo, una parte mencionando los números. Hay este último, que salió ahora, que es la importancia también de hablar en las lenguas locales. Fue Potina, que es de Egipto, y justamente comentaba que el inglés es el idioma oficial de la ciencia, pero comentando la importancia justamente de tener temas de ciencia en nuestros idiomas, ¿no? Para que sea más accesible. También hay un otro, por ejemplo, sobre cómo cubrir política científica, que es un tema que muchas veces los periodistas científicos no ponen mucha atención y es fascinante. Hay un otro sobre cómo cubrir temas controversiales, que en este caso fue yo que escribí porque me encantan los temas controversiales. Hay un otro sobre incertidumbres, que también es súper difícil de hacer una buena cobertura. Bueno, les invito a conocer porque es bien interesante. Está ahí en Comunicación de la Ciencia. ¿Puede pasar? Eso es para hacer el registro, pero varios de ustedes ya están firmando ahí el papelito, yo mismo lo subo. Y creo que ya, ¿puede pasar el próximo? Bueno, ese es el portal directo y ahora estoy a disposición de ustedes.